Decía este filósofo prusiano, la felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación. Lo decía este filósofo prusiano llamado Immanuel Kant. Muy buenas. Muy buena, Salva. ¿Qué te parece a ti esta frase? Bueno, ¿Te gusta o no te gusta? me gusta porque creo que muchas veces no es lo que nos pasa, sino lo que imaginamos que nos está pasando, ¿no? Entonces yo creo que sí que es verdad que la felicidad depende mucho De la razón. de la razón, no de tanto de la imaginación, ¿no? De lo que imaginamos. Yo veo que hay personas que le pasan lo mismo a uno y a otro, y uno lo ve como algo negativo y alguien lo ve como algo positivo, y eso depende mucho de cómo interpretamos e imaginamos lo que nos pasa. No tanto de lo que ha sucedido en sí, sino de las interpretaciones que hacemos desde la imaginación, ¿no? Claro, darle la importancia o no a las cosas tal y como Y las magnificarlo. tiene. Mira, hay una cosa que me gusta mucho, una palabra que dice que es un pensamiento contrafáctico, que habla de con qué lo comparo, ¿no? Por ejemplo, si una persona gana una medalla de plata y se está comparando con una persona que ha ganado una medalla de oro, se va a sentir un desdichado, ¿no? O infeliz. Pero sin embargo, si se compara con el que tiene una medalla de bronce, se va a sentir afortunado. Y la pura realidad es que ha ganado una medalla de plata, nada más, ¿no? Su realidad es que ha ganado una medalla de plata. Que ha ganado. Pero, claro, pero con quien se compare va a hacer que sea feliz o que sea infeliz. Entonces yo sí creo que hay una parte de que la imaginación nos lleva a la felicidad. Juega un papel importante, ¿verdad? Claro, o nos lleva a la infelicidad. También yo creo que también está en el hecho de querer realmente o no querer ser como los demás, ¿no? El hecho de compararte, De la comparativa. ¿no? De la comparativa, ¿no? Sí. De decir, va, Sí, porque el hecho aquí sería que ha Sí. ganado esa medalla, ¿no? Claro, claro. Que importa el sentido que Claro. tenga la plata o el bronce o el oro. sí es cierto que las personas que se van comparando constantemente, pero la comparación ¿dónde está? En la imaginación. Si yo me estoy comparando constantemente con otras personas, pues según en qué nivel, con quién me compare, pues voy a ser una persona muy infeliz. Vamos a imaginarnos que me comparo con que yo tengo este coche y mi vecino tiene un coche aparentemente mucho mejor, ¿no? Pues ya soy infeliz con lo que tengo, ¿no? Sin embargo, si solamente me quedo con lo que realmente tengo, pues soy feliz porque tengo mi cochecito, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Yo creo que las comparativas, según cómo las utilicemos, pueden ser positivas o dañinas. Ay, la sociedad, Dios mío, qué Sí, daño hace, sí. ¿verdad? Es que tenemos una forma de ¿Qué daño dañarnos. hace, qué daño hace la verdad sociedad, que sí. como el sistema como está montado, Sí, ¿eh? sí, Del sí. consumismo y Sí, todo esto, sí. que nos hace mucho daño? Es que ahí, Salva, tiene mucho papel lo que estás diciendo del consumismo, ¿eh? Nos venden mucho el que nos vayamos comparando con otros. Sí, porque ya no tiene sentido que sea, ¿verdad? Es tremendo. Sí. Bueno, vamos a hablarles hoy de una comparativa mucho más bonita, Sí. que es el ser humano como tal y las plantas. Y las plantas. Yo hoy quería que hiciéramos, porque muchas veces pues eso hablamos... ¿Yo Salva. sería qué? ¿Una ortiga? No sé. Bueno, la ortiga tiene mucho beneficio, ¿eh? Las ortigas A tienen los mucho pavos les beneficio. encanta. Ayudan mucho a limpiar, a depurar a inflamaciones, tiene mucho beneficio, ¿eh? Por Yo- algo será, ¿verdad? Perdón. Por algo será que tiene esos pelillos Claro, para autodefenderse. hombre, todo tiene una Muchos utilidad. la querrán, ¿verdad? Sí, todo tiene una utilidad. Hoy lo que yo quería, Salva, que hiciéramos un poquito, porque hablamos siempre de medicina natural y todo, de que viéramos un poquito de dónde venimos, ¿vale? Que nos uniéramos un poco a ver que somos muy parecidos a las plantas en muchas cosas y eso nos hace entendernos mejor, ¿vale? Y entender lo que nuestro cuerpo necesita como organismo, ¿vale? Organismo y emoción. Hoy vamos a tocar un poquito las dos partes. Si empezáramos con una planta, por ejemplo, cuando una planta comienza, su crecimiento es chiquitita, cuando empieza a germinar la semilla, la podríamos comparar perfectamente, una semilla podríamos compararla perfectamente con el vientre de una mujer, ¿vale? Cuando ahí se está empezando a formar un feto, ¿no? Un niño. En ese momento la semilla viene dada por muchos alimentos que provoca la planta. La planta mete muchos alimentos en una semilla y la deja hasta que germine, ¿vale? Lo mismo pasa en nosotros. La madre aporta muchos alimentos hasta que nace, ¿vale? Una vez que nacemos, tanto las plantas como las personas somos débiles, somos dependientes y necesitamos un lugar cálido y suave para que de alguna manera somos más débiles, ¿no? No tenemos la piel tan fortalecida, no estamos tan fuertes, ¿no? Entonces, tanto en una como en el otro, necesitamos que de alguna manera el entorno sea suave y nos aporte lo que necesitamos para que haya un buen crecimiento, ¿vale? A partir de ahí, yo quiero comparar mucho, que a mí me gusta hacer muchas comparaciones con las plantas, en que para ellas sus raíces es como para nosotros lo que nosotros nos alimentamos, ¿vale? Ellas buscan su alimento
en las raíces, buscan cómo funcionan, buscan qué necesitan para comer, ¿vale? Nosotros a lo mejor cuando somos pequeños, en vez de buscarlo, lo que hacemos es llorar para que No lo sé. nos lo den, ¿vale? Pero estamos pidiendo también un alimento, estamos buscando un alimento, ¿vale? Comparando así con las plantas en un funcionamiento, como decía antes, la epidermis, igual que cuando ellas nacen son muy débiles, cuando nosotros nacemos somos débiles, ¿vale? De epidermis. Y necesitamos que todo sea con mucho cuidado, ¿vale? Ahí es muy importante el agua y los nutrientes que sean nutrientes buenos, propios, porque van a hacer los que hagan que tanto una planta como una persona puedan tener un crecimiento apropiado, ¿vale? En ese momento puntual, cuando ya está germinando, ya estamos naciendo, es cuando es vital de qué nos alimentamos. Porque en todo el tiempo de crecimiento, que tanto una persona como las plantas estamos siempre creciendo, porque a veces nosotros pensamos que ya llega un momento en que no crecemos, no es real. Las células nuestras siguen creciendo, reproduciendo, cambiando, ¿vale? Lo que pasa es que el crecimiento, a medida, yo qué sé, cuando una persona tiene otra edad, el crecimiento es más interno, no es tanto externo, ¿vale? Pero en las plantas pasa igual, también hay un movimiento interno, hay un ciclo interno, ¿vale? Y con eso lo que quería decir que es muy importante de qué nos nutrimos en momentos de crecimiento y el valor del agua, cuando muchas veces le hablamos, Salva, la importancia del agua, ¿no? El valor del agua para todo lo que nos rodea. Yo me voy a centrar hoy un poquito más en las plantas, pero pasa lo mismo en los animales, ¿vale? En todo el tema de fauna estamos otra vez en lo mismo, ¿vale? Todo forma un conjunto de un núcleo, ¿no? Y entonces yo con esto lo que quería ver de alguna manera es que las plantas tienen un crecimiento igual que tenemos nosotros, tienen una época de debilidad, que es cuando hablamos nosotros de cuando somos más pequeños, ellas también la tienen. Luego tienen una época en la que están expuestas a que según cómo sea su entorno van a recibir unas cosas u otras. Con esto quiero decir, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer veces talleres con reflexiones para que nos demos cuenta un poquito de dónde venimos nosotros y nuestro entorno, ¿no? Una planta cuando está en crecimiento va a depender mucho cuando es mayor, ¿no? Pero en crecimiento se ve muy, muy claro que depende mucho de su entorno, muchísimo, ¿vale? Va a depender si el entorno es apropiado, si está justo en el sitio apropiado, si le da el sol que necesita, Para la luz y para todo que eso le haga que sea una planta totalmente sana o que sea una planta con carencias, ¿vale? A esto que decimos siempre que a perro flaco todos son pulgas. Si tenemos una planta con carencia, va a padecer muchas más plagas, va a tener muchas más enfermedades, porque su epidermis no es igual de fuerte, no está bien nutrida, le está faltando, por ejemplo, horas de sol, ¿vale? O le está sobrando horas de sol y está muy quemada, ¿vale? También te avisan, claro. Claro, te avisan de alguna manera. Pues esto igual pasa en el ser humano. El ser humano también, según en su época de crecimiento, si tiene carencias alimenticias, también va a conllevar unas situaciones. Enferman. Claro, si tiene carencias emocionales, van a estar más débiles, van a enfermar también mucho más. Una persona que está... decimos que de alguna manera el amor es salud, pero es que es cierto que cuando una persona está muy llena, emocionalmente se siente bien, generalmente el sistema inmunológico y el de defensa está mucho más alto, una persona se ve mucho más fuerte. Esto no quiere decir que no tenga que estar compaginado con una buena alimentación, todo va en conjunto, ¿eh? Yo no puedo decir que soy muy feliz y no como bien, no. Tiene que ir un mínimo, ¿vale? Pero nos sucede lo mismo tanto a una planta como a una persona, que según de qué nos estemos alimentando y cuál sea nuestro entorno, va a generar que seamos más fuertes, más resistentes, o va a generar que la planta, pues tanto la planta como la persona estén más débiles, ¿vale? Esto nos ayuda a que cuando tenemos tanto plantas o personas, sepamos qué hace falta aportarle. ¿Qué le pasa a este niño cuando se constipa 3 veces o 4 veces en 2 meses? ¿Qué está pasando, no? ¿O qué pasa en esta planta que cada 2 por 3 tiene plagas y no acaba de crecer bien? ¿Qué le está pasando? Porque yo, por ejemplo, hay una cosa que me hace mucha gracia, que comparándose un poquito con las personas, la gente a lo mejor viene y dice, es que este niño siempre está, pero nadie se cuestiona qué le pasa detrás, ¿no? Y en las plantas pasa igual, ¿no? La gente dice, es que esta planta es muy difícil. No, le está faltando las condiciones apropiadas para que esté fuerte, ¿vale? ¿Qué ganamos? Conocer. Una vez que conocemos tanto a las personas como a las plantas, podemos aportarle lo apropiado para que esté fuerte, ¿vale? Sobre todo yo hablo mucho de la época en que están dependientes. Yo esto, Salva, lo digo, por ejemplo, cuando las plantas están en maceta, ¿vale? Porque una planta en un estado natural se sabe buscar mucho la vida. Sí, claro, porque ella misma se orienta,
buscando la luz, Claro, está la la raíz se la mueve. está la intemperie, se mueve de un sitio a otro. Anda muchísimos metros buscando lo que necesita las raíces, ¿vale? Pero de alguna manera cuando están en macetas son como los bebés, son personas que son dependientes de quien me cuida, ¿vale? Y ahí es muy importante que no entremos en pensar que la planta es difícil o hay que ver cómo es este niño. No, no es como es cómo está. Y hay que ver qué tiene detrás para ver qué le provoca su estado, ¿vale? Ese paralelismo que estás hablando Sí. tú entre planta y persona es la que estudiaría Bach, ¿no? En el sentido de los efectos Supongo que sí, de las plantas con las personas, que a lo ¿no? mejor él se basó en, eso no lo sé, porque bueno, lo que yo he escrito de Bach, lo que he leído, lo he visto de otra forma, pero a lo mejor se basó o él lo percibía igual, Claro, el o... por qué en este momento... Claro, yo creo que muchas veces las personas dicen, uy, es que la medicina natural, y a mí me sorprende... Perdonen, ¿eh? No pasa nada, Estamos Salva. fatal hoy. Me sorprende que a las personas les pueda sorprender la medicina natural, si la medicina natural es lo natural, ¿vale? Es como... Hemos nacido con ello, Hemos ¿no? nacido con ello, ¿no? Y encima tiene mucho que ver con nosotros, porque es que crece, como tú has dicho antes lo de la ortiga, crece a condición de lo que nos va a hacer falta en el clima donde estamos nosotros. Por eso a veces la gente empieza, las hojas sí, las hojas no. Bueno, es que hay comidas que en su sitio y en un clima y la persona en esa situación es súper apropiado y sin embargo luego lo llevamos a otro sitio y ha dejado de ser tan apropiado. Vamos a imaginarnos que gente del norte de Europa estuviera todo el invierno comiendo mucha fruta. Pues no podría ser. La fruta viene muy bien porque activa mucho, la persona le da Los azúcares, muchos azúcares, mucha hidratación, pero eso está muy bien para sitios más energía, cálidos, para mucha energía energía. e hidratación. Pero si se lo damos a un sitio, en una persona, a un sitio frío, ni tiene tantas horas de actividad solar, ni tampoco se deshidrata, por lo cual esa persona no tiene esa necesidad de tanta cantidad de fruta, ¿no? Entonces estas cosillas son importantes porque las plantas nos aportan lo que necesitamos en el sitio donde estamos. Eso es una cosa, yo puedo de vez en cuando, como excepción, decir, quiero probar un alimento de otro sitio que no tenga nada que ver con mi clima, que no tenga nada que ver con mis condiciones, vale, yo lo pruebo, pero lo que yo necesito con más frecuencia es lo que sale en la temporada y lo que sale en mi entorno. Eso es súper importante, ¿eh, Salva? Eso es un truco que nos da calidad de vida, ¿vale? ¿Ahora en qué estamos? ¿Nos está dando frutos la tierra, el boniato? Sí, bueno, en invierno ahora empezamos con la En invierno, la patata, patata, claro, ¿verdad? Mucha... sí, cositas así de más temporada. Pero si comparamos lo de las plantas, que a mí es una cosa que me fascina mucho, me llama mucho la atención, por ejemplo, en un campo, cuando nosotros, por ejemplo, abonamos una planta foliarmente, quiere decir por las hojas, que en nuestro campo sería por la piel, ¿vale? Cuando la abonamos, eso va directamente a la planta, entra igual. Entonces yo muchas veces, que a veces lo hemos comentado, Salva, cuando decimos la importancia de qué nos ponemos en piel, porque igual que nos beneficia, también nos puede perjudicar, porque yo me lo estoy poniendo dentro de mí, ¿vale? Cuando veo a veces, el otro día me pasaba con un chico, la pintura la tocaba con la mano, ¿vale? Y no, es que yo muevo mucho la pintura con la mano y porque voy a por faena y uno dice, vamos a ver, con el tóxico que tiene una pintura y te está entrando por piel, que a nosotros nos debe de parecer que con que yo me lave ya se fue, ¿vale? Se fue a mi vista, pero el producto entró dentro, el producto claro. entra en piel, ¿vale? Y eso es otra cosa que a mí me gusta mucho compararla con las plantas. Igual que ellas necesitan agua con la lluvia para limpiarse, nosotros también necesitamos limpiarnos. Nos damos una ducha y nos limpiamos. Pero es muy importante lo que nosotros le aportamos, tanto a las plantas como a nosotros. Porque la gente tampoco se da cuenta de lo que puede llegar a quemar una planta con abonos foliares. La gente dice, bueno, es abono, eso es bueno, y le va echando, le va echando. Yo con esto lo que quiero explicar un poco a las personas es que la dosis que producimos, tanto a nosotros como a otros, puede ser algo beneficioso o acabar siendo algo muy dañino. ¿Es mejor en este caso el abono a las plantas en tierra? No, es igual de beneficioso de una manera o de otra. Es efectivo, Claro, ¿no? es igual, Salva, si nosotros... Pero la importancia es la dosis que se le eche, ¿no? Cuando yo digo a tierra, es como si nosotros fuéramos directamente al estómago. A comer, sí. ¿Vale? Y cuando decimos por hoja, foliar, es como si nosotros nos lo pusiéramos en piel. la piel. ¿Vale? No es negativo siempre y cuando yo sepa la frecuencia y la dosis. Pero con esto lo que yo buscaba es que fuéramos viendo un poquito a poco cómo nos comparamos tanto, que a veces parece que las plantas quedan muy lejos de nosotros. Sí, no, pero para nada. Y para nada. El tema del oxígeno, lo que ellas necesitan, lo que ellos promueven, que estamos muy unidos, mucho más de lo que nos parece. Lo que pasa es que a veces estamos entrando en una época de tanta revolución. Bueno, date cuenta, ya hacen la fotosíntesis, ¿no? Claro. Y nosotros en la noche nos cargamos las pilas también. Claro, igual. Cuando Movemos por dormimos, horas ¿no? solares.
igual que ellas. También. ¿Vale? El agua El para sol nosotros nos es igual de carga. vital. El sol nos El carga. sol nos carga. Una cosa que es importante, Salva, que hay gente que dice, no, pero yo es que el sol no lo aguanto y hay plantas que son de sombra. Digo, no, no, no. Digo, a ver, las plantas no son de sombra, son de soles más cálidos, de soles quiero decir, del sol más cálido, de temperaturas más suaves. De temporada, ¿no? Claro, pero las plantas no necesitan estar bajo techo, las Sombra. plantas no son de interiores, las plantas todas son de exteriores. Eso es un modernismo que hemos cogido las personas, con que las plantas son de dentro o de fuera, no. Las plantas todas son de fuera, pero unas necesitan un clima más suave y otras un clima más fuerte. Por ejemplo, hay plantas que aquí en Andalucía, el geranio puede estar muchísimas horas al sol y no tiene problema. ¿Cuántas personas hay que pueden estar muchísimas horas tomando el sol y no tienen problema? Sí. ¿Vale? Sin embargo, a lo mejor nos vamos a un colio y es una planta que puede estar al sol, pero a un sol cálido, no a un sol potente como es en Andalucía. Entonces, esa planta, cuando está viviendo en Andalucía, la tenemos que poner a la sombra, ¿vale? Pero no porque sea de sombra, sino porque aquí el sol es demasiado fuerte. Es demasiado fuerte, ¿vale? sí. Eso le pasa a mucha gente que dice, no, yo me voy a la playa, pero yo me pongo el chiringuito a la Bueno, sombra. le pasa a la gente que viene del norte. Claro, Ay, yo no aguanto al sol. no. Tantas horas, es cierto. Es la misma comparativa. Podríamos sacar muchísimos ejemplos, Salva. Sí. Pero nos está diciendo cómo hay un tipo de plantas y cómo funcionan ese tipo de plantas para estar sanas y cómo deberíamos de funcionar nosotros para estar también sanos. Es curiosa la similitud que hay con Hay muchísimo. la planta, el hombre, ¿no? Sí. Ese paralelismo y está interesante y a veces ni nos hemos parado a pensarlo, Sí. ¿no? Ahí ya digo, Salva, hay un montón de ejemplos para ver cómo nos alimentamos. El tema de la maternidad también hay mucha comparativa, porque las plantas, hay plantas que yo digo que son de tener a sus hijos aquí al lado pegados, y hay plantas que son más distantes, que prefieren que sus hijos sean más autónomos, más independientes. Eso también nos pasa a nosotros mucho. ¿Cómo puede haber gente que no le gusten las plantas? Porque las hay, ¿verdad? Supongo que están en otro concepto. Cuando es bonito y beneficioso además. Salva, de todas formas, Tener nosotros las estamos viviendo un plantas al lado. sistema en que si te pones en una ciudad grande, las personas apenas perciben las plantas que hay en su entorno, apenas pisan suelo, como digo yo, arena, tierra, Césped, sí. no se huele. Entonces yo pienso que estas modernidades nos llevan un poquito a desconectar con nuestra propia naturaleza, que es nuestra, que no... Pues si no es dejáramos ajena. de pasar el tiempo y no echáramos, verían cómo saldría la madre naturaleza, invadiría, ay, que no me sale la palabra, invade nuestras calles, invade Sí, nuestros edificios, todo, invade todo, todo, todo. Es que esa es la base del mundo, de la naturaleza. Lo que pasa es que nos hemos, como digo yo, Porque tercos modernizado. somos, ¿verdad? También. ¿Sabes que tú sabes la de gente que pasa en su casa o en una oficina así, sin... Bueno, y la hora del sol? ¿Cuántas personas están tristes y están apagadas porque no No toman le da el sol? sol, es cierto. Algo tan sencillo como siéntate un rato al sol. Abrir las ventanas. Vete un Y el ratito sol tan al mar. agradable ese que es de sentarte Claro, en un banquito que te dé el sol un poco, como las lagartijas. igual. Mira, con lo que, por ejemplo, con lo del mar, Salva, el mar también tiene una sal que a nosotros también a veces nos deshidrata, que vemos que nos quedamos más arrugadillos, más resequitos. Cuando tú pones plantas cerca Del mar. del mar, les pasa igual. Se El secan. salitre también les quema, ¿vale? La única diferencia es que si ponemos plantas con una epidermis mucho más fuerte, van a sufrirlo menos. Si nosotros somos personas con una epidermis mucho más fuerte, vamos a sufrirlo menos. Que Pero también lo da el hábitat, porque los tendremos, ¿no? Claro. La tendremos sin duda. Claro. Por donde estamos. ellas también necesitan minerales, necesitan sales. Ya digo que si nos comparáramos, nos nutrimos de ella, pero porque estamos Sino porque- compuestos de cosas muy sí, parecidas. sino porque la gran mayoría de ojos claros están en el norte, ¿a que sí? Claro.